Muy bien, pues estábamos viendo la semana pasada cuando la iglesia entró en un oscurantismo donde aquella encomienda que el Señor les había entregado de ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra, bueno, realmente la sal empezó a escasear con su efecto purificador y con su efecto de hacer agradable la vida. También, pues, la luz del mundo que deberían ser ellos para mostrar con sus vidas el camino que conduce a Dios, pues fue opacándose, oscureciéndose, y fueron 1000 años desde el siglo VI hasta el siglo XVI. 1000 años en que el tiempo que Satanás llenó de su doctrina falsa todas las naciones. Dice en 2 Corintios 4:3, y este fue lo que se llevó a cabo por la obra del maligno, y dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, esta ha sido la obra de Satanás desde Adán y Eva: cegar los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y bueno, en ese tiempo de esos 1000 años, realmente los hombres perdieron toda sensibilidad para que Dios se manifestara a través de ellos. No hubo esa obra que pudiera alertar las acechanzas del maligno. Y bueno, la región del mundo se volvió corrupta por entremezclar los ritos paganos con la doctrina enseñada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y profetas a la primera generación de discípulos. Y estos, a su vez, deberían haber enseñado a la siguiente generación. Dejaron de cumplir la gran comisión que Dios había entregado a los apóstoles, y que esto fuera trascendiendo de generación en generación. Y la manera viva de Dios era trascender ese mensaje a través de vidas de discípulos que vivieran en los principios que Cristo enseñó. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su encomienda era hasta estos días donde estamos hablando de que quizás el fin del mundo está ya por manifestarse y mostrarse por las condiciones que guarda el mundo y las naciones ahora. También el apóstol Pablo transmitió esto a Timoteo, su discípulo. Le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la manera de Dios, como Él trasciende de generación en generación, de las naciones, a través de discípulos que viven en los principios que el Señor enseñó. Bueno, uno de los principios en una vida cristiana es vivir por fe. Así dice la Biblia: el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, este es un principio en el cual debemos vivir. También otro principio es
que vivamos en amor, así como aquel que nos amó, nosotros también amemos. Amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. También otro principio es vivir en santidad, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Bueno, esos son principios vitales, elementales. La piedad, esto del discipulado, es también una manera de vivir la piedad que el Señor Jesucristo dio a los apóstoles y con la que Él se manifestó a ellos. Hacer discípulos es enseñar a vivir también una vida de piedad, es decir, una vida entregada a Dios como fue el mismo Señor Jesucristo. Bueno, eso se fue perdiendo, se fue haciendo superficial, se fue haciendo ligero, hasta convertirse en una manera de vivir de apariencias, de falsedades o de hipocresías, y se cambió el espíritu de santidad por una manera aparente de vivir. Una manera aparente es hipocresía. Satanás fue llenando el espacio que Dios le había entregado a la iglesia, introduciendo en el mundo lo que la Biblia llama sinagoga de Satanás. Bueno, hemos dicho que las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. Eran reuniones pequeñas en las casas donde se reunían un grupo de personas, judíos, para leer las escrituras, para orar, para alabar a Dios, y se les llamaban sinagogas. Pero aquí está diciendo que Satanás convirtió esas reuniones en sinagoga de Satanás. Muchas costumbres paganas y rituales y idolatrías entremezclados con terminología cristiana, con palabrería cristiana, mezclándolos de muchas maneras con los elementos de la Biblia y aceptados como si fueran la verdad. Esto es el trabajo del diablo: levantar apariencias, levantar cosas que parecen verdad, pero que no son la verdad. Este es el ámbito de la religiosidad, apariencia de piedad, pero se niega lo eficaz que es la piedad, porque la piedad es entregar tu vida a Cristo para que Dios la use. Entonces es una apariencia de servir solamente, pero se niega lo eficaz que es vivir en la piedad. ¿Y por qué fue pasando esto? Si Dios ha prometido estar con los suyos en esta gran comisión, ¿por qué sucedió? Él había dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sucedió porque los líderes de la iglesia dejaron de oír la voz del Espíritu Santo. Esto es lo que pasó. Dejaron de oír la voz del Espíritu Santo para oír a los obreros fraudulentos y falsos maestros usados por Satanás para enseñar doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, dice el Señor, que yo no les di, que yo no mandé, y no mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Hechos 20 habíamos leído esta parte y lo voy a leer de nuevo. Dice, permítame, es Hechos 20, del 28 hasta el 30, dice: porque yo sé, bueno, esto estaba el apóstol Pablo allá en aquella primera generación. El apóstol Pablo vino a formar parte de el grupo de los apóstoles, los 12 más uno, más Pablo.
Y Pablo estaba enseñando a sus discípulos que realmente eran los líderes en la iglesia de Éfeso. Pablo había estado ahí por espacio de 2 o 3 años, creo que fueron 3 años los que estuvo él haciendo la obra, y les dice esta advertencia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, todo el rebaño en la iglesia, las ovejas del Señor, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No es Pablo diciendo yo los he puesto, sino él les dice, uno mayor que yo los ha puesto por obispos, el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bueno, en un sentido, los obispos que llama el Espíritu Santo y que pone sobre el rebaño, deben entender que están cuidando las ovejas que son del Señor y que Él ganó a un precio muy alto, el precio de su sangre, por lo cual debe haber un compromiso, una diligencia, un cuidado, porque el Espíritu Santo les está entregando el rebaño para que los lleven a los pastos, los alimentos nutritivos de la palabra. Todo lo que la palabra puede nutrir la vida de un discípulo, estos obispos estaban encargados, pero está señalando con mucho cuidado, haciendo estos señalamientos, que el Espíritu Santo es el que nombra y llama a los obispos. Ni siquiera Pablo podía decir, yo los he ido preparando para que sean obispos. No, la labor de Pablo era hacerlos discípulos de Cristo. Y de entre ellos el Espíritu Santo los llamaba, los nombraba, los ponía bajo cargo. Es decir, les encargaba el cuidado de las ovejas. ¿Por qué? Porque al Señor le costó su propia sangre hacerles ovejas del Señor. Entonces los obispos deben cuidar de los creyentes, no como suyos, ni como propiedad de su iglesia, sino como propiedad de Dios, y a un precio muy alto y una responsabilidad muy alta, porque están cuidando algo que el Señor dio su vida por ellos. Y les dice, porque yo sé, diciéndoles a los obispos o a los líderes, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, mientras la obra de Cristo va creciendo, afianzándose, profundizándose, edificándose, Satanás lleva una obra paralela, al unísono, para destruir, para falsear, para estorbar, para confundir, para desalentar, para levantar contiendas, para levantar divisiones, para introducir el pecado, avaricias, codicias, adulterios, muchas cosas que él está haciendo al mismo tiempo. Y les dice, cuiden de este rebaño, porque Satanás entrará por medio de estos lobos rapaces que no perdonarán que sean ovejas del Señor y que le hayan costado tanto a Él. Bueno, así es el cuidado que Dios entrega. Bueno, esto se perdió. Fueron bajando los brazos, fueron bajando, guardando las armas, así como dice en 2 de Corintios 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estos argumentos y estas fortalezas es lo que introduce Satanás. Argumentos, una falsa doctrina. Bueno, está tan plasmado así que si los líderes, desconocen o ignoran o duermen o guardan sus armas poderosas, que es la doctrina, la predicación de la palabra, el hacer discípulos, el buscar la santidad, las armas poderosas en Dios para destruir los argumentos y las fortalezas que Satanás quiere levantar dentro de la iglesia. Bueno, esto fue lo que sucedió. Los líderes no velaron, no oraron para no caer en la tentación de dormir, de guardar las armas. Y esto sucede a nivel de una iglesia local, una congregación cristiana, una familia cristiana o un creyente cristiano. Sucede exactamente lo mismo. Cuando ellos duermen, cuando ellos guardan, los argumentos de Satanás empiezan a trabajar. Bueno, estamos viendo por qué se dio esa pérdida tan lamentable en la iglesia durante 10 siglos, ¿verdad? 1000 años que fue trabajando Satanás con entera libertad. No le estorbaron con la luz de la palabra, con el poder de la palabra, de la verdad, de la justicia, de la santidad de Dios, del amor, de la piedad. No le estorbaron. Satanás no puede vivir la piedad nunca, solamente puede aparentar. La piedad es una vida entregada a Cristo para que Cristo se sirva o nos use como siervos. Cada vez que ustedes oigan la palabra servir o siervos, está ligado con la piedad. Nadie puede practicar la piedad si no quiere ser un siervo de Cristo o si no piensa en las maneras en que Dios le está poniendo adelante para que le sirva. La piedad está muy ausente. Es más, es como un espejismo oír de la piedad. Así es, pero la piedad significa servir a Cristo en esta obra que estamos mencionando aquí. Fueron estos líderes los responsables, así como Pablo les entregó a la responsabilidad. Cuando Pablo les habló así, ahí en Éfeso, se estaba despidiendo de ellos y les estaba entregando la estafeta. Ahora ellos deberían cuidar del rebaño. Y les dice, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Estos son los que llevan la obra de Dios a través de las generaciones y a través de las naciones. Fueron estos hombres aceptando como doctrina de Dios adorar a las imágenes en los grandes centros religiosos y a aprobarse aprobando diferentes prácticas de los sacerdotes que eran desconocidos para la iglesia primitiva. Empezaron a ver sacerdotes de una religión mundana y ellos fueron aprobando esto, cediendo, entregando la estafeta que Dios les había encomendado. Bueno, esto no sucedió de un día para otro, sino sucedió en muchos días, pero continuamente, entregando. Imagínense que un padre de familia esté entregando la estafeta a los argumentos de Satanás o a falsos maestros, o un creyente esté permitiendo que una persona que ni siquiera es nacido de nuevo esté teniendo el control de su vida
con aspectos religiosos, con terminologías religiosas que hablan de Dios, que hablan de la Biblia, pero tergiversado todo. Al mismo tiempo, el mundo recibió y aceptó el poder político del cristianismo. Bueno, esa corriente que se llamó el cristianismo a partir del siglo IV fue estableciendo también el poder político sobre las naciones más adelantadas, más civilizadas, lo que era el Imperio Romano, y fueron adueñándose o estableciéndose no solo en el control de la iglesia, sino en el control político. Y desechando la palabra de Dios que había dado a través del Espíritu Santo, disputándose ampliamente las autoridades religiosas el control de los poderes políticos. Estaban unidos en el mismo poder, o el que encabezaba el reinado o el poder político en una nación, también era reconocido como el poder religioso. Por ejemplo, miren, vamos a ver cómo el Señor estaba adelantando esto en Mateo 6, 22 y 23, refiriéndonos a la falta de cuidado que tuvieron aquellos líderes. Y dice en Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Está hablando en una alegoría, ¿verdad? Refiriéndose a tu vida, refiriéndose a tu hogar, refiriéndose a tu iglesia. Y tener el ojo claro. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, tu vida, tu hogar, tu iglesia estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Bueno, estamos hablando de cómo se convirtió la luz en tinieblas. Dejaron de conocer la luz, de seguir la luz, y se cambió por tinieblas. Y empezaron a seguir lo que es de las tinieblas, de lo oculto, de lo falso. Así que, si la luz que tú tienes son tinieblas, pues cuánto no serán las mismas tinieblas. Mira el fruto de esas religiones del mundo. Mira lo que es de sus vidas, lo que es de su moral, lo que es del desenfreno de sus vidas. Mira la luz que ellos tienen para seguir, porque esa es la luz que ellos tienen. Bueno, ¿cuánto no será el mismo infierno? Si ellos ya están adelantando, ¿cuántos dicen, el infierno está en esta vida? Sí, solamente es un anuncio, un anticipo. ¿Cuánto no será el mismo infierno? Bueno, el Señor nos anticipó de esto, de ver con claridad, no permitir que la falsa doctrina, el falso testimonio, la falsa piedad, los falsos apóstoles, los falsos obreros, cobren una figura relevante en tu iglesia o en tu hogar o en tu vida. Y también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, estoy dándole su tiempo suficiente para que ustedes abren su Biblia. Es segunda de Pedro 1, del versículo 16 en adelante. Y estoy mencionando estos textos para darnos cuenta cómo fueron entregando, cediendo, descuidando, durmiendo, guardando el gran tesoro que Dios les había puesto. Allá dejaron de ver la luz de Dios, el testimonio de Dios. Si tú quieres conocer el testimonio de Dios,
debes ver a Cristo. Así dice la Biblia en Primera de Juan 5:9. Si nosotros aceptamos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha hablado acerca de su Hijo Jesucristo. Y tú puedes ver el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Ahí lo verás, cómo Él entregó su vida, cuál fue el nivel de santidad, de obediencia, de servicio, de amor, de mansedumbre. Ahí lo puedes ver. Y si tú dejas de verlo, pues no estás viendo el testimonio que Dios nos ha dado. Mayor es el testimonio de cualquier hombre. Entonces, nosotros debemos estar viendo claro ahí y no cambiar la figura, ni siquiera la de tu pastor, porque tu pastor debe reflejar a Cristo, debe tener el celo santo, la entrega que Cristo tú verás o deberás ver en aquel que es tu guía espiritual, cómo refleja la persona de Cristo, la de las Escrituras. Porque también el diablo ha levantado falsos cristos o anticristos. Así lo especifica Primera de Juan. Bueno, respecto a eso, es el gran descuido que ha tenido pues los cristianos para ir apagando su fe, la fe cristiana. Entonces, permítanme tantito, sí, antes de hacer una pausa. Y aquí les decía en 2 de Pedro 1:16, dice, porque hablando Pedro, precisamente, que primeramente fue su discípulo y luego fue su apóstol. Y miren cómo él transmite este testimonio. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que nosotros vimos y oímos y palparon nuestras manos y contemplaron nuestros ojos, eso es lo que nosotros les anunciamos, dice el apóstol Juan. Y no les hemos dado a dar a conocer siguiendo fábulas artificiosas, inventos, argumentos, falsas doctrinas, falsos ángeles. Pues cuando Él, el Señor, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si el líder espiritual no refleja la vida de Cristo, aunque sin la perfección y aunque esté muy lejos de la perfección, tú verás reflejado la vida de Cristo. Porque Cristo resplandece tanto que es rápidamente identificado lo que es de hombre y lo que es de Dios. Nada puede brillar como la luz de Cristo. El hombre palidece o se opaca ante la figura o el reflejo de la vida de Cristo. Un poquito de vida reflejada en la vida de un creyente brilla tanto, tan fuerte, que en nada se parece a lo mejor que el hombre pueda tener. Porque eso es un producto de la vida de Cristo, viviendo en el que cree en Él. Y Él dice, miren, este es mi Hijo en el cual yo me complazco. Si tú quieres complacerme, tienes que ser como Él. Aprende de Él. Deja que Él viva en ti. Deja que Él derrame su vida
en ti, ¿verdad? Porque Dios se complace en él. Dios no se complace en nada que el hombre le quiera presentar a Dios. Nada, con toda su apariencia, no puede reflejar la luz de Cristo. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Aquí está hablando cuando el día que fue bautizado y también el día de la transfiguración, que se transfiguró delante de Pedro, Juan y Santiago. Y ellos vieron esta transfiguración. Fue un anticipo de ver la gloria de Cristo resucitado. Y nosotros oímos esa voz, dice, enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo, allá en el monte de la transfiguración. Fue en Mateo 17. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra es donde vemos reflejada la gloria de Dios. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto es el día que nos reuniremos con Cristo. Ese es el día que está hablando aquí en un sentido figurado. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede usar la palabra bajo su propia interpretación. Esta es la excusa y la barrera que Satanás ha edificado. Es que depende de la interpretación. Ustedes interpretan de una manera y nosotros interpretamos de otra. Ni la tuya ni la mía tienen valor, sino como el Espíritu Santo nos refleja el testimonio de Cristo. Dios se encarga de reflejarnos y de darnos su interpretación. Él es el que nos lleva a interpretarla como Él quiere. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ni los apóstoles ni los profetas escribieron lo que ellos quisieron. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo los inspiró. No fue una inspiración porque ellos fueran muy piadosos. No, esto fue una inspiración que el Espíritu Santo fue dictando para que escribieran. Entonces, esta es la gran falla del hombre: tomar las Escrituras, levantar una imagen de hombre, cambiar la palabra profética por una interpretación privada o por mandamientos de hombres. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte.